Hola, buenos días hermanos, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos el gusto de compartir la palabra de Dios. Voy a pedirles que nos esperemos unos 2 minutitos en lo que se conectan todos los demás hermanos. Acaban de mandar el link y unos 2 minutos para que se conecten todos los demás y en lo que también nos vamos preparando todo aquí. ¿Vale? Ok. Todavía no suben el link a la página. No. Estamos haciendo unos pequeños ajustes, ustedes perdonen, ya saben que siempre el último momento. Es que no cabe Rafa en la pantalla. A ver, y eso que ya estoy adelgazando, ¿eh? Nada más estamos esperando unos momentitos para que suban el link a la página y podamos compartirlo con los demás miembros de la iglesia. Ok, bueno, ahorita estamos aquí con los chicos de reto, por eso oye ruido, está platicando con unos de ellos. Estamos aquí compartiendo, ok. Hermanos, hoy tenemos el gusto y como ya vieron nuestra palabra, hoy la palabra que vamos a compartir, el tema se llama Jesús, el verdadero pastor. ¿Sí? Y esto vamos a darle continuidad al capítulo 10. Me toca empezar con el capítulo 10, y del versículo 1 al 6. Y algo que quiero, bien importante es que veamos este capítulo porque es continuidad de lo que nos predicó, dos temas nos predicó Arturo hace 15 y hace 8 días, respecto al... Perdón, perdón, ya me ubiqué, a ver, aguacate, ya. Que nos dijeron que nos predicó él sobre todo el capítulo de 9, porque era un solo tema, y esto es continuidad de él. Vamos a ver el por qué. Hoy estábamos viendo en la clase la importancia que tiene la homilética en la palabra de Dios. A mí me pasó, cuando preparé esta predicación, yo bien inspirador, según yo bien ungido y de parte del Señor, había hecho mi tema y me iba sobre las ovejas y el redil y todo lo que nos habla aquí el Señor Jesús a través de esta parábola. Pero cuando mando esa idea que yo tenía, que me casé con esa idea y que estaba mal infundada, ya yendo a la homilética, o sea, el pastor nos revisa siempre las predicaciones para que, obviamente, no cuidar las herejías que luego llegamos a decir. y al mostrarme me vio que estaba mal infundado porque yo me estaba enfocando respecto al redil y las ovejas. Y cuando las correcciones que me hizo, y ya yendo a la homilética y haciéndole preguntas a la Biblia, al versículo que estaba estudiando, me di cuenta que era un mensaje de parte del Señor hacia los fariseos, sea la continuidad de lo que vimos que pasó, la dureza de los fariseos, la ceguera de los fariseos respecto a la exhortación de Jesús en este tema del ciego, que no pudieron, ellos estaban más ciegos que el ciego, ahora sí que valga la redundancia, y no lo pudieron ver. Entonces aquí vemos que el Señor no se le ocurrían las parábolas nada más por un momento de que ahora quiero decir esto, ¿no? Ahora les voy a decir esto porque está bonito, ¿no? Tiene siempre un trasfondo en todo esto, ¿sí? Tiene un trasfondo en todo lo que viene respecto a lo que nos va mostrando la Biblia, que el Señor nos dejó como mensaje. Y es muy importante esta parábola
porque está exhortando, le está diciendo, todavía él se dio cuenta que no vieron, que están ciegos espiritual, y todavía les pone esta parábola para mostrarles que quién estaba enfrente de él. Por eso el título de mi palabra, de mi predicación, se llama Jesús el verdadero pastor, porque ya lleno de los preguntas me doy cuenta que él estaba hablando, él nos está hablando y les habló principalmente a los fariseos, pero ahorita nos habla a nosotros de quién es el verdadero pastor. Y para ver esto vamos a empezar con nuestra predicación, ¿sale? Y vamos a empezar con el texto de nuestra predicación, como se los dije, es Juan 10, del 1 al 6. Espero que todos me acompañen con sus Biblias allá en sus casas, y los jóvenes aquí con sus Biblias, acompáñenme con Juan 10, del 1 al 6, ¿sale? Y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios nos dirija en esta tarde. Señor bendito, Dios todopoderoso, Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por que tú eres bueno, Señor, y que tú tienes el control absoluto de todo, Señor. Esta palabra, Señor, que tú nos hablas respecto al verdadero pastor, Señor, que los fariseos, Padre, no pudieron entender, pero que tú, bendito Dios, nos estás poniendo el ejemplo en nuestro corazón. ¿Dónde estás, Señor? Si estamos en el redil adecuado, si estamos donde debemos estar, escuchando tu voz, si estamos siguiendo al pastor, Señor, te lo pedimos, por favor, que tú en esta mañana hables a través de mí, y que sean tus palabras, Señor, que no sean las mías, Señor, que sea tu palabra a lo mejor explicada, Señor. Este hermoso estudio que tú me mostraste, Padre, principalmente, que me cambiaste la idea del que tenía al principio, Señor. Y yo te quiero agradecer porque me hablaste principalmente a mí, Señor. Y espero que en esta mañana, Señor, le hables a todas las personas que están viendo esta predicación, a mis familiares que la están viendo, Señor, a mis hermanos en Cristo, Señor, y a cada uno de todos los hermanos y las personas que la van a escuchar y que la están escuchando, que no te conocen, Señor, que espero que tú les hables hoy a tu corazón a través de ellas, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, entonces, como vemos, el título de nuestra predicación es Jesús, el verdadero pastor, ¿sí? Y la proposición que el Señor me puso para este tema es confirmar esto. Jesús es el verdadero pastor, y esto no lo entendieron los fariseos, ¿ok? Y vamos a empezar. ¿Por qué no lo entendieron? Ya vimos que Arturo nos mostró a través de las predicaciones pasadas la confrontación que tuvieron con los fariseos, que cuando él sanó al ciego y todo lo que no pudieron ver ellos, que estaban delante del verdadero pastor. Y entonces Jesús hizo esta parábola para que ellos lo vieran, ellos lo entendieran, pero aún así no lo pudieron percibir. Y vamos a verlo por qué, porque no pudieron ver quién era el verdadero pastor y quién era el falso pastor. Y en eso dividí mis temas para explicárselos, ¿sí? Dice, en mi introducción dice las hermosas lecciones sobre Cristo como puerta y pastor surgen directamente del incidente que nos predicaron y hablaron anteriormente en el capítulo 9 de Juan. Los fariseos de la sinagoga de Jerusalén demostraron ser malos pastores que pensaban solo en mantener su autoridad arbitraria, sin sentir compasión por el hombre nacido ciego, ni gozo alguno por la restauración de su vista. En cambio, el Señor se preocupó sinceramente por la vida de aquel pobre ciego, quien le siguió fuera del redil del judaísmo después de que los judíos lo expulsaran. Y eso lo vimos en Juan 9:34. Y como veremos a continuación, el Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él, el verdadero pastor, iba a hacer también con los creyentes que se encontraban dentro de aquella religión muerta que era el judaísmo, ¿sí? Él mismo iba a sacar de aquella religión muerta para conducirlos a buenos pastos bajo su cuidado y dirección, el redil donde la protección, cuidados y enseñanzas les esperaban bajo el cuidado del verdadero pastor. De este modo,
iba a formar su rebaño, en el que serían incluidas también ovejas de otros que vendían del mundo gentil. En cuanto al pasaje, todo lo que gira en torno al símil del pastor y las ovejas, este lenguaje es familiar a sus oyentes, a los que les hablaba en ese momento, les era muy familiar esto. ¿Por qué? Porque el pastoreo había sido por siglos una ocupación en Israel, ya que lo había utilizado frecuentemente en sus discursos y parábolas. Eso lo vimos en Mateo, lo hemos visto cuando les habla del buen pastor, y lo vamos a ver en el siguiente tema, es el buen pastor, ¿sí? Pero aquí, en este capítulo 10, encontramos la alegoría respecto a el por qué Jesús es el verdadero pastor. Esta alegoría es muy rica en enseñanzas espirituales que incluso hoy en día podemos aplicar a nuestras vidas, y se relaciona con uno de los oficios más antiguos y más conocidos de los judíos, que es el de pastor, ¿sí? Judea era un país mucho más pastoril que agricultor, lo que hacía al pastor la figura más representativa de su forma de vida. Si uno revisa la Biblia, se dará cuenta que Abel tenía un rebaño en las ovejas. Eso lo vemos en Génesis 4:2, esos los pueden buscar después, todos esos versículos. De igual forma, el patriarca Abraham, Isaac y Jacob y sus hijos fueron pastores. Eso lo vemos en Génesis 13, del 1 al 6. Y Abraham y los recabitas fueron nómadas que moraban en tiendas y llevaban a sus rebaños y ganados en lugar para hallar pastos. Eso lo vemos en Génesis 20. Y también David, antes de ser rey de Israel, fue pastor, y eso lo vemos en 1 Samuel 16:11. Y en tiempos de Jesús el oficio era muy común y parte de su cultura, por lo cual debieron entender esta parábola. ¿Y por qué Jesús a través de esta parábola estaba diciendo que Él era el verdadero pastor y cómo se distingue entre el falso y el verdadero pastor? Y algo que vamos a ver en nuestro primer punto, que es el falso pastor, porque yo he visto muchas predicaciones que se van como lo que yo estaba haciendo, sobre eso, sobre el redil, como dice el pastor lo que leímos en el capítulo 1, ¿sí? Y se enfocan en eso, en el redil y en las ovejas. O sea, pero yo al estudiar y darme cuenta, el Señor estaba enfocando en eso, en mostrarles primero quién era el mal pastor. Era algo que les estaba confrontando a los fariseos. Les estaba diciendo a ellos que ellos eran los malos pastores, algo que no quisieron ver, como lo vimos en la predicación que nos pusieron con anterioridad. Y entonces, para poderlo entender nosotros, cuál es el verdadero y el falso pastor, el Señor mismo nos lo está explicando a través de estos versículos. Y vamos a ver este primer versículo, que es el capítulo 1, y el versículo 1 del capítulo 10, dice que nos dice el punto que dice, el falso pastor se distingue porque, y vamos a ver lo que nos dice la palabra respecto a Juan 10:1 nos dice, no entra por el redil, dice, no entra por el redil, trepa, es ladrón y es salteador. Sí, eso lo vemos en Juan 10:1, porque la palabra nos dice, el mismo Señor lo dijo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí ya vamos a ver el énfasis que siempre ocupaba el Señor, que usaba el desierto, era hacerles énfasis, era recalcárselos, o sea, era decirles, pongan atención, así haciéndoles subrayándoselos tajantemente, para que ellos entendieran, ¿sí? Y vean, y entonces le está diciendo en este primer capítulo algo bien importante, ¿sí? Que el que no entra por el redil, trepa, es ladrón y es salteador, ¿sí? Y este primer punto, aquí el Señor Jesús advierte del falso pastor 3 puntos, ¿sí? El primer punto, se puede ingresar al redil, hay una puerta en el redil, una entrada, una forma de ingresar, y la puerta es la única forma aceptable de entrar, ¿ok? Y nos dice, más adelante vamos a ver por qué el redil, que el significado que tiene el redil a través de esta parábola, ¿sí? Cuando veamos parte del buen pastor, el verdadero pastor, ¿sí? Y el segundo dice, trépanse. Algunos pastores trepan en el redil por otra parte. La palabra por es importante, ¿sí? Porque nos indica el origen. El falso pastor viene por y se origina en alguna otra dirección, y el camino
que no es de Dios. Y eso lo vemos en toda la Biblia respecto aquí le está haciendo alusión directa de quién es el falso pastor, el enemigo, Satanás, ¿no? La Biblia nos lo está diciendo, pero aquí hablándoles directamente de quién era ese falso pastor, les hablaba a los fariseos para que ellos se dieran cuenta que ese falso pastor estaba siendo el que dirigía su voz de ellos, y a la vez ellos se volvían en los falsos pastores por esa doctrina errónea, ¿sí? Y no lo podían entender, ¿sí? Y el tercer punto que aquí nos dice, el falso pastor es un ladrón. O sea, el ladrón aquí es el énfasis que dice que es una persona que es un seductor, un engañador, un hombre astuto y deshonesto, un hombre que usará cualquier medio para ingresar al redil y robarse a las ovejas, ¿sí? Un salteador, un hombre que utiliza la violencia y la crueldad y destruirá y devorará si es necesario para ingresar al redil. Y la Biblia nos lo dice, en Pablo, el 2 de Pedro nos lo dice, que el enemigo anda como un león rugente, ¿verdad? Para devorarnos, ¿sí? Y aquí está haciendo alusión eso, que el falso pastor así va a entrar como el enemigo, como ese león rugente, a atacarnos, a destruirnos, porque él no quiere que hagamos las cosas y no quiere que estemos en la protección. Y vamos a ver por qué entra por otra parte del redil, porque más adelante vamos a ver qué significa el redil respecto a esta parábola que el Señor nos está diciendo. Sí. El punto, ya me pasé. No, sí. Aquí ay, no me equivoqué, ¿no? Ay, sí. Perdón, me moví mal las diapositivas. Aquí ya vimos el punto A, nos falta el inciso B de este primer punto de quién es el falso pastor. Dice, las ovejas no lo siguen, ¿sí? Las ovejas huyen de él y las ovejas no conocen su voz. Y esto lo vemos en Juan 10:5, dice, mas el extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen de la voz de los extraños, ¿sí? Si aquí nos dice que las ovejas no le siguen, las ovejas huyen de él, las ovejas no conocen su voz, lo vemos en Juan 10:5 que lo acabamos de leer. Ellas no seguirán a un extraño. Esta doble negación, ellas no seguirán en ningún caso a un extraño, porque Jesús nos afirma que cuando conocen la voz del verdadero pastor, huirán de los extraños. Y cuando oyen de la voz de los extraños es porque no conocen el sonido y sus palabras son diferentes. Hay que tener cuidado con la voz extraña, porque esa voz puede ser una falsa religión, el materialismo, lo mundano, la filosofía, la fama y el dinero. Muchas veces creemos que estamos escuchando la voz de Dios, los que ya estamos dentro del redil, los que pertenecemos. Aquí el asímil más rápido al redil es la iglesia, ¿no? Nosotros lo podemos entender más rápido ese símil, pero otro lo vamos a ver más al espiritual, al que se estaba refiriendo el Señor respecto a ese redil, ¿sí? Y vemos que muchos hermanos estamos dentro del redil, y sí, el redil es una protección, como lo vemos. El redil es la cerca, el lugar donde Dios nos tiene como protección, y puede ser en este momento en la mayoría de los cristianos, las iglesias. Aunque no estamos reunidos, aunque no nos estamos congregando, somos el cuerpo, y donde quiera que estamos dentro de esa protección de la iglesia, porque el pastor está al tanto, Dios principalmente está al tanto de cada uno de todos nosotros, y vemos que es muy fácil ahorita en esta situación escuchar una voz que creemos que es la de Dios, ¿sí? Pero por eso tenemos que tener esa certeza de que conocemos la voz de Dios. Bueno, aquí el Señor está afirmando que el verdadero pastor, al falso pastor, las ovejas no conocen su voz, ¿sí? Porque ya tenemos esa relación personal con el pastor, y lo vamos a ver más adelante, esto ya más detallado, cuando veamos las características del verdadero pastor, ¿sí? Y nuestro segundo punto es el verdadero pastor se distingue porque, y vamos a verlo por qué se distingue el verdadero pastor. Nuestro inciso A es, entra por la puerta porque él es el verdadero pastor. Nos lo dice Juan 10:2, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Sí?
El pastor de las ovejas es Juan 10:2 dice: el pastor que entra por la puerta indicada es el verdadero pastor. Y aquí obviamente sabemos que el verdadero pastor es Jesucristo, ¿sí? Porque sabe dónde está la puerta y el camino al redil. Por lo tanto, utiliza la puerta. No hay motivo para que no la use, porque su propósito es ser el pastor del dueño, o sea, de Dios. Es servirlo y hacerlo su voluntad. Y como lo vemos, el Señor lo hizo hasta el final. Él hizo la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso Él es el verdadero pastor. Ahí no nos debe quedar ninguna duda de quién es el verdadero pastor, ¿sí? Es el Señor Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Él, por cuando nosotros no lo merecíamos, y vemos que Él era el propósito del dueño de las ovejas, del propósito de Dios, que Él obedeciera, que Él fuera el camino y Él nos trajera a la puerta del redil. Por eso Él es el verdadero pastor, ¿sí? Y aquí en esta parte de la Biblia, el versículo 2 nos lo dice bien claro: entra por la puerta. Y otra más adelante vamos a ver que el significado del portero y la puerta y todo lo que el Señor nos está... Y que eso lo vamos a ver aquí en nuestro siguiente punto. B, el portero. El portero, el padre, le abre la puerta, las ovejas oyen su voz y las ovejas llama por su nombre y las saca. Y esto lo vemos en Juan 10:3. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Sí? El pastor es conocido por el portero, o sea, Dios Padre, a través del Espíritu Santo, que es el que abre la puerta del redil. El que pasa la puerta es conocido por el portero, es conocido como el pastor, ha sido designado para usar la puerta porque tiene autoridad y derecho de entrar. Y eso lo vemos en Juan 10:15, eso nos lo van a predicar más adelante, pero es muy importante que les aseveremos este versículo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vemos lo que nos lo dice la misma palabra en Juan 10:15, ¿sí? O sea, Dios conoce al pastor porque lo mandó a un fin y un propósito. Hay una relación personal entre el portero y el pastor, ¿sí? Entonces no nos queda ninguna duda que el verdadero pastor es el Señor, ¿sí? Dice, ¿ok? Dice: el pastor conoce a las ovejas, en realidad las conoce a una por su nombre. Se dice que fue un hecho entre los pastores y sus ovejas, en la época de Jesús. Realmente los pastores conocían a cada oveja en forma individual e incluso en los grandes rebaños. El hecho es verdadero de Cristo y sus ovejas. La palabra sus, que en griego significa sidia, significa que Él llama a las suyas propias. No en conjunto, no como un rebaño, sino como individuos, ¿sí? El pastor, el Señor Jesucristo, conoce cada una de sus ovejas por su nombre. Y esto nos lo dice en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Ok? Nuestro punto C de conocer al verdadero pastor va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esto lo vemos en Juan 10:4, ¿sí? Y nos dice: y cuando saca fuera todas las propias, delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Sí? El pastor conduce y pastorea las ovejas, las ama como propias, por lo tanto debe conducirlas a los verdes pastos y las aguas tranquilas. Debe ocuparse de que se alimenten, de protegerlas, de darles el mejor cuidado, y por eso las ovejas siguen al pastor. Dense en cuenta que Él va adelante para conducirlas en el camino. No las lleva como ganado, las conduce para elegir el camino seguro y cierto. Las ovejas lo saben, de manera que siguen al pastor, sabiendo que éstas preferentemente siguen al sendero que han trazado delante de ellas. Aquí algo muy importante que debemos entender de este símil. Vemos que les era muy fácil entender en la cultura de esa época esto, porque era un oficio muy común, de hecho era lo habitual. Entonces estaban entendiendo, la mayoría de toda la gente que estaba escuchando esta parábola estaba entendiendo perfectamente de qué les hablaba, porque la mayoría se dedicaban al pastoreo, ¿sí? Vemos que culturalmente esta ha sido una acción de Dios con su pueblo, el pastoreo. Y por eso toma ese símil el Señor, por eso el Señor es nuestro pastor, porque era algo, culturalmente es algo que siempre ha prevalecido dentro de la cultura judía, y por eso entendían muy claramente esto. Aquí hay unos videos de YouTube hermosos sobre esto, en la actualidad,
de los pastores en Israel. Hay uno que va no les miento, son como 2,000 ovejas, y va solo el pastor hasta delante de las ovejas, y todos unos ovejones, y van todos, nada más es un escandalero de tanto ovejo, pero van todas siguiendo al pastor y sin necesidad de que, ahora sí como aquí en la cultura de Occidente, que es totalmente distinta, que aquí vemos que los pastores van tras de las ovejas y las andan cuidando y no las permiten que las tienen que estar guiando de los lados, de los costados, con los perros y todo, y allá es otra situación bien distinta con las ovejas y el pastoreo. El pastor va adelante, ¿por qué? Porque esta relación ya es muy común desde las ovejas con su pastor desde pequeñas. Ellas siempre han estado cerca de él, conocen su voz, conocen los silbidos, conocen el timbre de voz. Entonces por eso el Señor hacía alusión de que ellos conocen la voz, las ovejas conocen la voz del pastor. ¿No? Y cuando hay un extraño, si hay un animal que es temeroso, es la oveja. ¿Sí? La oveja de cualquier cosa se espanta, de cualquier cosa está temerosa, y siempre que ve a su pastor lo sigue porque sabe que es el único lado donde hay protección. ¿Sí? Y vemos que símil tiene con nuestra relación personal con Dios de nosotros, ¿va? Y vamos a ver esto que es bien importante, el último capítulo que sale totalmente del contexto de la oveja, del verdadero pastor, del mal pastor, y de esto que nos dice esto, ¿no? Nos dice en nuestro punto 3, y no entendieron a Jesús, el verdadero pastor. Aquí es algo bien importante en este último versículo 6, dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que era lo que les decía. Dice, la parábola no fue comprendida. La verdad espiritual estaba más allá de los extremistas religiosos, ¿verdad? Estos falsos maestros no pudieron comprender la verdad en sus mentes naturales. No pudieron verse a sí mismos como falsos pastores que eran, porque el mismo Señor se lo subrayó en Juan 9:39, dijo, Jesús les dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y los que no ven, sean cegados. Y los que vean, no sean cegados. Vean qué importante tiene que ver esto, cómo se relaciona la palabra de Dios desde el capítulo 9 y toda esta situación. O sea, el Señor le está hablando exclusivamente aquí, le estaba hablando exclusivamente a ellos. Les estaba haciendo esta alusión del verdadero y del buen pastor, ¿sí? Les estaba hablando esa asimilación que tiene, que es tan importante para que ellos entendieran que ellos eran esos malos pastores. A esos pastores que las ovejas ni conocían y ni ellos conocían a las ovejas, y se los acaba de mostrar con la acción del ciego. No tenían ni una poco de compasión por ese ciego, no, hasta lo expulsaron, y lo vemos en Juan 9:35 que nos lo predicaron, lo expulsaron porque el Señor le regresó la vista, vean cuál ceguera espiritual tenían estas personas, ¿sí? Y el Señor les puso esta parábola para que entendieran quiénes eran esos malos pastores, esos pastores que no conocían a las ovejas y las ovejas no las conocían. Y eso, ellos ensimismados en su religiosidad, ensimismados en sus títulos, ensimismados en su conocimiento, conocerán de Dios, pero no tenían una relación personal con Dios. Y el Señor Jesús lo sabía, por eso les estaba queriendo abrir los ojos, pero no veían. Ellos tomaron esa decisión en su ego, en su sabiduría, aunque como decimos aquí una palabra de reto, aunque me maten, ellos ensimismados en ellos, no les importaba nada más. Vean, y el Señor mismo les trató de decir claramente, ustedes son esas malas ovejas, y vean, yo soy el verdadero pastor, porque ve, él que hizo con el ciego, ¿sí? Le dijo, ¿crees? Y el ciego, sí, y le adoró, nos explicó hace 8 días Arturo, ¿sí? Vean, o sea, había una relación ya entre la oveja y el pastor, y él estaba haciendo símil el Señor a esos fariseos que no quisieron escuchar, que no quisieron abrir los ojos, y la palabra lo dice, no veían. Vean y cuánto sabemos así, hermano. A ti este mensaje en esta tarde te lo quiero decir respecto a lo que nos dice del redil. El redil es el lugar donde Dios nos está protegiendo. Ese lugar es cuando nosotros vamos por el pastor, entramos por la puerta que es el Señor Jesús. ¿Sí? La palabra nos lo dice, que Él es la puerta, Él es el camino. En Juan 14:16 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino.
¿sí? Hermano, tú que no conoces al Señor, tú que no has tenido una relación personal con el verdadero pastor, mira, este es el día, este es el momento que Él te está buscando. Él a través de esta palabra está diciendo que Él desde antes de conocerte, Él ya te conocía. Él está anhelando tener esa relación personal, ¿sí?, contigo, que tú tomes esa decisión de que dejes de estar escuchando esa voz, la voz de los tiempos en los que estamos, la voz del enemigo. Él es el príncipe de este mundo, nos dice la palabra. Él gobierna ahorita y lo vemos. Nada más es necesario que salgamos de nuestras casas para ver cómo está el mundo. Lo vemos que en la política todos peleando contra todos, descalificándose unos a otros, y vemos igual en la sociedad, todo el mundo descalificándose unos a otros, a todos contra todos. Y cuando vemos que Dios nos está buscando para eso, para que entremos a ese redil de protección, ese redil de protección que nos dice aquí la palabra es la salvación, es el lugar, es la gloria de Dios, donde el portero está el Señor ahí esperando que nosotros tomemos esa decisión a través del pastor para poder entrar, ¿sí? Hoy, en esta mañana, hermano, yo te pido que si está en tu corazón, si este mensaje está tocando tu corazón, que hoy tomes esa decisión, hermano. Toma esa decisión de aceptar a Jesús como tu pastor, como tu Salvador, como el Señor de tu vida, porque sin Él no hay nada. Yo lo pude entender claramente en esto. Al estudiar este capítulo, estos versículos, en serio, me cambió la perspectiva el pastor corregirme. Vean la importancia de tener un pastor. Nuestro pastor me corrigió del contexto que lo estaba mal empleando. Me había casado con una idea que no era la que decía la Biblia, y ya al llevarlo a aplicarlo me di cuenta la hermosura que es esta parábola respecto al pastor, el verdadero pastor, el Señor Jesús. Y quiero compartirlos para terminar algo que me quedó muy claro de lo que estuve estudiando. O sea que ahora sí que les quiero decir un comentario este es un comentario que leí de uno de los libros que estuve estudiando para hacer este estudio, y quiero compartírselos para que, espero que a los miembros de la iglesia, a los que tenemos un papel dentro de la iglesia, creo que Dios nos va a hablar a través de este comentario que leí, que es muy hermoso, y a ti que no conoces de Dios, espero que te des cuenta de ese amor, de ese pastor que te está yendo a buscar. Mira, ahí dice, los judíos tenían una leyenda preciosa para explicar por qué Dios había escogido a Moisés como líder de su pueblo. Y esta es la leyenda. Dice, cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro en el desierto, un cabrito se le escapó. Moisés lo siguió hasta que llegó a un arroyo donde lo encontró bebiendo. Entonces Moisés dijo, con que te escapaste porque tenías sed, ahora debes de estar cansado. Y en lugar de castigarlo, lo puso sobre los hombros y se lo llevó de vuelta al redil. Entonces Dios dijo, porque has tenido compasión de un animal que pertenece a otro hombre, tú guiarás a mi pueblo Israel. La palabra pastor debe traernos a la mente la imagen de la vigilancia, la paciencia y el amor de Dios. Debe recordarnos nuestro deber para con nuestros semejantes. A mí ayer cuando estaba estudiando, estaba terminando de preparar todo esto, me quebrantó tremendamente esto porque yo pude recordar que ese pastor fue por mí. Y en lugar, como dice esta alegoría con Moisés, en lugar de castigarme, me tomó en sus brazos y me volvió a traer al redil. Y yo sé que no soy el único. El Señor ahorita le está hablando a muchos de mis hermanos que están apartados. Dios te está buscando, hermano. Dios te está diciendo que vuelvas al redil. Él está yendo por ti para traerte en sus brazos. No lo tengas más tiempo esperando. No, ya sabemos que no hay nada fuera de Él. No hay nada. Y ya lo hemos ido a vivir muchos. A lo mejor muchos fuimos como ese cabrito que el cabrito fue a beber agua. Nosotros fuimos por otros deseos. Muchos fuimos por nuestros propios deseos mal infundados y vimos que aún así Dios fue por nosotros, como ese buen pastor que es. Hermano, espero que este mensaje haya sido de edificación para sus vidas, cada uno, para los chavos, que Dios les haya hablado, que vean la importancia de seguir la voz del buen pastor, ¿sí? Y el verdadero pastor, que es el Señor Jesucristo. Quiero, por favor, despedirme con una oración y que me compartan y que me acompañen en esa oración, hermanos.
Señor bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre, por esta hermosa palabra tuya, Señor. En serio que este símil de el verdadero pastor, Señor, solamente se le puede atribuir a ti, Señor. A tu gracia, a tu amor, a tu misericordia, a tu bondad, Señor. Porque tú eres eso, Padre, ese pastor que está al cuidado de nuestras ovejas, Padre. Que en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de que un pequeño virus puede acabar con todos nosotros, Señor, que puede tenernos en las casas encerrados, Padre, tú no, Señor, tú estás con nosotros, entonces vas protegiéndonos, guardándonos como el verdadero pastor que eres, Señor. Tú estás guiándonos todos los días, Padre. Danos sensibilidad a seguir escuchando tu voz todos los días, Señor. A que no nos apartemos, Señor. Y eso se logra solamente con una relación personal diaria y continua, Señor. Permite que no nos apartemos ni un instante, Señor. Permite que no seamos esa cabrita que vaya a querer beber su propia agua, Señor. Para que no nos apartemos de ti, pero si aún así lo hiciéramos, Señor, sabemos que tú como buen pastor, Señor, irás por nosotros, Padre, y nos buscarás, Padre, y nos traerás de nuevo al redil, Señor, porque nos amas grandemente, Señor. Tu amor, Señor, qué grande es. Tu amor nos deja sin palabras, Señor. En serio, nuestro corazón no puede entender por qué nos amas así, Señor. Y cuando vemos estos símiles como la oveja, Señor, podemos comprender cuál tan grande es tu amor por cada uno de los miembros de ella, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, fue un gusto y un placer y espero que haya sido de edificación esa palabra. Y saludos a todos. Cuídense mucho. Queremos volvernos a ver de vuelta muy pronto. Que Dios los bendiga.